Buenas noches, ha sido otro largo día en el Senado y con los senadores. Queda para el registro esa fotografía que se tomó en la tarde. Los senadores de Morena y aliados fueron a Palacio Nacional a saludar al presidente y, al parecer, a celebrar la inminente muerte del INAI. Flanquean al presidente López Obrador sus 4 posibles sucesores: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y sí, Ricardo Monreal, que hoy, por fin, pudo regresar a Palacio Nacional. ¿Cuánta información, cuánto simbolismo hay en esa fotografía? Y en esta otra, tomada al parecer en el viejo salón de sesiones de Palacio Nacional, donde se promulgó la Constitución de 1857, la que desapareció al Senado. De izquierda a derecha, Ebrard, Adán Augusto, López Obrador, Monreal y Sheinbaum. Unidos en lo que están haciendo, unidos en presente y futuro. ¿Cuánto simbolismo hay en esas imágenes? Y también en esta, al enterarse de que la mayoría de Morena pensaba trasladar la sesión al viejo edificio del Senado, el de Jicoténcatl, en el centro de la ciudad, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, tomó su bicicleta y pudo llegar hasta ahí, entró y se encadenó en el pleno de la sala de sesiones y ahí trata de impedir que la mayoría de Morena llegue y sesione. Me encuentro aquí en la sede alterna de Jicoténcatl, en el Senado de la República, donde he puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y por lo tanto este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Pero el esfuerzo de Xóchitl Gálvez fue en vano porque minutos después de las 10 de la noche, la mayoría de los senadores de Morena comenzó la sesión en el patio de la sede de Jicoténcatl y ahí llevan 25 minutos sesionando ahí en Jicoténcatl. ¿Qué más está pasando, Héctor? Héctor Figueroa, buenas noches. Ciro, ¿qué tal, amigos de Imagen? Efectivamente, como tú comentabas, Xóchitl Gálvez se encadenó a la presidencia de la mesa directiva aquí en la antigua sede del Senado. Eso orilló a que los senadores de Morena, que llegaron anticipadamente, como comentas, para establecer esta sesión, estén sesionando en el patio y dejaron a Xóchitl Gálvez efectivamente arriba. Pero también ya empezaron a llegar senadores de oposición. Damián Cepeda, del Partido Acción Nacional, llegó también con un megáfono porque existe la intención también precisamente de tratar de bloquear esta sesión. ¿Por qué? Porque la demanda de la oposición, de Acción Nacional, del PRI y del PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, sigue siendo esta, que se elija un comisionado del INAI. Sin embargo, más temprano Ricardo Monreal dijo que no hay acuerdo, ya no puede haber acuerdo, no se va a nombrar, al menos en este periodo de sesiones, un comisionado del INAI. Y bueno, fue a las 5 de la tarde con 15 minutos cuando en la sede de Insurgentes y Paseo de la Reforma se alcanzó el quórum, la cifra mágica, 65 que pasaron lista, que era el mínimo para establecer ya una nueva sesión del Senado. Alejandro Armenta, presidente de la Cámara, decreta entonces que se convoca una sede alterna, pero haciendo un receso ¿para qué? Para visitar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Ahí estuvieron los senadores de Morena y partidos aliados, hablaron de la recuperación en el tema de salud del presidente, señalaron que no hablaron del tema legislativo, ni tampoco hablaron del tema del INAI. Posteriormente, en autobuses, trasladaron a los senadores de Morena, del Partido Verde, del PT y del PT, precisamente del PES, a esta sede de la calle Jicoténcatl, la antigua sede del Senado, donde sesionarán esta noche y posiblemente la madrugada. Ciro, ¿para qué? Tratar de desahogar 18 minutos, 18 dictámenes que son prioridad para Morena. Por supuesto, entre ellos está establecer la edad mínima para que alguien sea diputado a los 18 años y funcionario público a los 25 años, y el tema de la ley 3 de 3 del tema alimentario para que se quede esto ya solucionado. Es el reporte, Ciro. Entonces no dejaron sola a Xóchitl Gálvez, ya están llegando senadores de oposición. Supongo que con la intención de
tomar otra vez, impedir que siga sesionando el Senado. Pero ya llegaron. ¿Cuántos dijiste, Damián Cepeda? ¿Ha llegado algún senador más? Hemos visto a Damián Cepeda, que acaba de entrar efectivamente en respaldo de Xóchitl Gálvez, y desde Reforma Insurgentes ya se están trasladando senadores de oposición porque pues son parte de este cuerpo colegiado y tienen que sesionar junto con los senadores de Morena, y ellos aprobarán quizá algunas leyes como el tema de la ley 3 de 3 de los deudores alimentarios para que no sean funcionarios públicos. Veremos si llegan y regresamos contigo más adelante. Gracias, Héctor. Estamos atentos. Bueno. Pues así las cosas, toda la crónica que vimos ayer, la toma del Senado, y las cosas terminaron así en el patio del viejo Senado, solo los senadores de Morena, la oposición, algunos en la sede actual del Senado, otros al parecer van el camino, Xóchitl Gálvez encadenada en el salón de sesiones del viejo Senado. Largo viernes. Vamos al pleno. Literalmente vamos a dormir en el pleno. Es porque mi marido no ve a tele esta noche. ¡Órale, Madero! ¡Ahí va! No estén aquí de metiches. Ándale. Esta es mi casita, mira. Ahí está. Aquí para que no vaya a venir Monreal a tomarla, a recuperar su curul. Con el orden roto en el Senado y las posiciones definidas sin tapujos, la oposición a Morena decidió no soltar la tribuna de la Cámara. Un albergue temporal para opositores que derivó en feliz pijamada hasta este mediodía. Pues ya estamos aquí, la sesión se citó a la 1 de la tarde, ya pasé lista. De fondo, los payasos de la oposición que ustedes vieron, se lo vivieron cantando, bailando, canciones además como si estuvieran en cantina, aquí en el Pleno. Antes, el presidente había dejado en claro que el INAI, motivo del conflicto, para él estaba muerto. Ese instituto de la transparencia no sirve para nada. ¿Cómo se resuelve? Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan y que no titubeen. Los morenistas prepararon en el piso 14 del Senado una sede alterna para sesionar, hasta con la proclama de la patria es primero lista. Los elevadores al lugar fueron bloqueados y las puertas del salón aseguradas con cadenas. El mensaje era claro: si hace falta un lugar, iban a conseguir ese lugar. Bastaba con instalar la sesión. Pero en el salón principal la protesta adoptó el escándalo como bandera. Cada que un morenista intentaba acercarse a la tribuna se desataba un ruidero. Como con Alejandro Armenta, presidente del Senado, quien fue rodeado por una jauría de altavoces cuando apareció en escena. Finalmente, a las 5:30 de la tarde, en medio del caos, incluso con la senadora Marcela Mora de Encuentro Social encima de los escaños, el presidente del Senado logró instalar la sesión. Quórum de 65 senadores. Luego decretar un receso y citar en una sede alterna. Armenta salió triunfante del salón. Había destrabado el freno que le pusieron a la aplanadora. Y así, victoriosos, los morenistas se fueron a Palacio Nacional. ¿Qué opinó del momento que vive el Senado, el presidente? Normal, él es un hombre demócrata que está muy atento a los asuntos del país y es un asunto que él respetó y que no tiene opinión. Pero veníamos más a darle un saludo, todos los senadores y las senadoras. Visita de cortesía que no dio línea, dijo. Pero la voluntad del presidente en el Senado, donde sea que sesione, se va a hacer. Y de ahí se fueron a la vieja sede del Senado, a Jicoténcatl, como vimos, y están sesionando en el patio. Van a aprobar todas las iniciativas de ley, todas las reformas que puedan
a aprobar. Las van a aprobar, no necesitan que esté presente para ello la oposición, los senadores de la oposición. ¿Qué es lo que no va a poder aprobar la mayoría de Morena y sus aliados? Las reformas que requieran mayoría constitucional. 2/3 partes de los votos, no les alcanzan los votos, porque la oposición no les va a dar ni uno solo, y así, de no ocurrir algo extraordinario, terminarán estas poco más de 48 horas en el Senado. ¿Qué dejan? ¿Qué es lo que dejan? Vamos a regresar en unos momentos al Senado y vamos a regresar al tema al final del programa. Hoy quien apareció también fue la consejera, la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que se va a bajar su sueldo. Se va a quitar unos 50,000 pesos al mes para ganar ligeramente abajo de lo que recibe el presidente de la República. Su sueldo bruto va a quedar entre 114,000 y 119,000 pesos mensuales, un poco abajo de los 121,000 que gana el presidente López Obrador. La nueva presidenta del INE dijo también esto. Sí, está por debajo del presidente. No hay ningún compromiso de carácter político, por eso siempre he establecido que la decisión es de carácter personal. Saoco, papi, Saoco. La de la motomami. Ya yo necesito otro beso, como eso que tú me das. Ando despechado, loca. Patín aquí, chiquetería aquí. Y en el Zócalo, ¿a qué será? A 1 kilómetro de donde están sesionando los senadores. Hace poco más de 1 hora terminó el concierto de Rosalía. Cantó 1 hora 5 minutos, como vimos anoche. Desde ayer había fanáticos, seguidores formados y hoy abarrotaron el Zócalo. Ahí está la imagen. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo una asistencia de 160,000 personas y el saldo que se reporta hasta este momento es absolutamente blanco. Eso es México y eso es la Ciudad de México. Hoy en el Senado, todo ese desaguisado y esa sesión tan accidentada, y a 1 kilómetro de ahí, una gran fiesta, 160,000 personas celebrando a una de las grandes figuras de la música popular. Eso es México, eso es la Ciudad de México. Bueno, finalmente se fue el avión presidencial a las 4:18 tiempo del centro. Despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el controvertido Boeing 787. Ya salió con su nueva matrícula civil, XCLQL. Se fue a Tucson, donde hizo una breve escala, y después voló a Victorville, en California, donde ya aterrizó. Ahí recibirá mantenimiento, va a ser pintado antes de que se lo entreguen a su nuevo dueño, líder del estado de Tayikistán, que lo compró en 1,658 millones de pesos. Hoy fue la última vez que vimos en México, a menos de que el señor de Tayikistán quiera venir de visita, pero fue la última vez que se vio en una pista mexicana al controvertido avión presidencial, el que no tenía ni Obama. Adiós. Qué controversia, Claudia, buenas noches. Qué controversia a partir de lo que presentaste anoche. Así es, buenas noches. Buenas noches. Pues presentábamos este documento de carácter judicial que nos compartió el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Eso ayer.
documento que, por cierto, presentó el 30 de marzo el representante legal de Telcel en una oficialía de partes. El original de este documento está en el expediente judicial del juicio de amparo. Con este documento, Telcel declara ante un juez federal que Santiago Taboada está siendo investigado y de manera puntual señala cada uno de los 14 oficios de investigación, 13 de ellos por secuestro. Este, por ejemplo, es uno de los 13 oficios emitidos por la Fiscalía de Investigación del secuestro, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y veíamos la fecha. Tiene septiembre del 22. Septiembre de 2022. Lo que no sabemos, Ciro, es qué contienen estos oficios. Santiago Taboada entregó hoy una ampliación de la demanda de amparo con la finalidad de que tanto Telcel como ambas fiscalías, la de la Ciudad de México y la de Colima, le den a conocer estos 15 oficios y el antecedente de cada uno de ellos para saber por qué lo investigan y qué tratamiento le están dando a su información privada. Pero hoy, luego de que presentamos esto anoche, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dijo que ellos no cuentan con una investigación en contra del alcalde de Benito Juárez. Dicen que es falso que el Ministerio Público investigue a Santiago Taboada por 15 denuncias, 14 días por secuestro. Falso, pero que con lo que sí cuenta, asegura la Fiscalía, es con señalamientos en contra de Santiago Taboada, posiblemente relacionados con el cártel inmobiliario de Benito Juárez, que en su oportunidad, dijo, darán a conocer. Y quien esta mañana también desmintió al alcalde de Benito Juárez fue nuevamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Santiago Taboada miente. Pues es falso, absolutamente falso, son inventos. No sé por qué lo haga, él tendrá que explicarlo, pero es absolutamente falso. Cuando vi que estaba denunciando, hablé con la fiscal para preguntarle y me dijo, no hay absolutamente nada. Yo creo que lo que él quiere, supongo, mover la atención de la esencia de las acusaciones. El tema central, pues, es que en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN en los últimos años, pues lo que se ha descubierto es pues un modus operandi de corrupciones vinculadas con desarrollos inmobiliarios. No desviar la atención con temas que pues no tienen nada de realidad, son falsos. No tienen nada de realidad, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Buscamos a Santiago Taboada para que nos dijera qué opina, si realmente no tienen nada de realidad estos documentos que nos presentó. Y la misma jefa de gobierno dijo, Santiago miente. Esto nos dijo Santiago. Le tendrían que entonces, una vez más, decir al juez de distrito, el juez federal es el que me da esta respuesta. Y no me la da a mí. La empresa de telecomunicaciones Telcel es la que se la entrega al juez. Precisamente porque ellos, a solicitud de esa fiscalía que una vez más miente, que una vez esta es la evidencia de sus mentiras, de su fabricación, y decirle a Ernestina Godoy que no me va a callar, que no me va a doblar y que voy a seguirla denunciando por todas estas tropelías que ahora, una vez más, quiere negar. No es la primera vez que esta fiscalía niega una investigación contra mí. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la fiscal Ernestina Godoy y Ulises N. son los que han dicho a todo mundo que no había una sola investigación. Y ahora que les compruebo, pero con documentos oficiales, con documentos públicos, con documentos en manos del Poder Judicial de este país, es como hemos podido evidenciar sus mentiras, su persecución y, por supuesto, decirles que aquí los esperamos, que no me van a callar, que saben dónde encontrarme. A ver, nosotros tenemos aquí la copia de ese documento. La presentamos anoche, la volvimos a destacar hoy. Y lo que está diciendo Telcel es que únicamente proporcionó información de su localización, y eso lo dice en la página 2,
que únicamente proporcionó información del registro de llamadas, que no hubo una intervención. Entonces, Ciro, ¿todo esto es falso? ¿Es falso que la autoridad haya pedido a Telcel información de las llamadas telefónicas del alcalde de Benito Juárez por 15 casos de secuestro registrados aquí? No es falso, porque Telcel tendría que estar inventando un documento y no es así. Entonces... Así es, tendrían que estar inventando estos documentos y parece ser un documento sólido porque obra en un expediente judicial. Y el documento es claro. La Fiscalía de la Ciudad de México investigó a Santiago Taboada por casos de secuestro. No ha oficializado el asunto. No lo ha judicializado. Eso es lo diferente aquí. No ha presentado esta investigación ante un juez y... Si no lo investigó realmente como dice, entonces pidió información para iniciar una investigación criminal contra el alcalde. Por eso salen a decir que es falso, pero a decir de este documento sí solicitaron información de Santiago Taboada por secuestro. Es un caso por lo que toca a la autoridad donde o están o mienten diciendo la verdad o están diciendo la verdad mintiendo, porque es indudable, salvo que no sé por qué razón Telcel hubiera inventado ese documento. Sí pidieron, la Fiscalía de la Ciudad de México sí pidió información sobre secuestro de Santiago Taboada. Pero también, y creo que es lo que dijo la autoridad esta mañana, pero estábamos averiguando. Eso no era una investigación judicial, no hemos judicializado el caso. Entonces, es un caso de verdades a medias y también de mentiras a medias, y el alcalde Benito Juárez, el señor Santiago Taboada, se está defendiendo de lo que sí parece ser una avalancha. Hablando de avalanchas que hemos visto en otros lugares. Sí se está defendiendo y está dando esa batalla. Y por lo menos el martes lo dijo y nos lo dijo ayer. Va a denunciar tanto a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, como a Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía. Sí hubo una solicitud de información, si quieren quítenle la palabra investigación, una solicitud de información de la autoridad de la Fiscalía de la Ciudad de México para saber si contaba con elementos que relacionaran a Santiago Taboada con un tema de secuestro. Y ahí está el documento. Que no lo ha judicializado, que esta investigación no se ha judicializado, esa es otra cosa. Le seguimos con el tema. Le seguimos con el tema, Ciro. Mientras tanto, anoche también veíamos esto que ocurrió en Tecámac durante un mitin de campaña de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral. Una de las lonas que fueron instaladas se cayó por el viento y, producto de esto, 26 personas resultaron lesionadas. 6 ameritaron ser trasladadas a hospitales y, desafortunadamente, una señora de la tercera edad murió de un infarto mientras era trasladada. La candidata Alejandra del Moral aseguró que en todo momento las autoridades de protección civil atendieron a los heridos, que previamente habían supervisado el lugar. Sin embargo, ante lo ocurrido, dijo que van a tomar medidas. Se hacen en los eventos hoy con lona porque van a empezar la época de calor más dura, la época del sol más dura. Entonces vamos a ver de qué forma contenemos el usar la menor cantidad de lonas. Vamos a reforzar, sin duda alguna, pero lo más importante es no utilizarlas, ¿no? La prioridad será no utilizarlas. Bueno, pues qué difícil se le está viendo a Alejandra del Moral en esta campaña. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir esta vez porque hoy, esta noche, los bomberos siguen trabajando para intentar sofocar un incendio que inició a las 4 de la tarde en una subestación eléctrica y se extendió a un inmueble de bodegas en la alcaldía Coajimalpa. Esto ocurrió sobre la carretera libre México-Toluca, más o menos a la altura del kilómetro 17 con dirección a la Ciudad de México. La carretera permanece cerrada porque el incendio se volvió a activar y los bomberos siguen trabajando. 30 personas tuvieron que ser desalojada. Qué tragedia. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Y entre otras cosas, bueno, de las derivaciones de este incendio, se suspendió el velorio de un destacadísimo analista, especialmente en temas de seguridad, que murió esta madrugada. Esta madrugada murió Alejandro Ope. Por este incendio se canceló el velorio que iba a comenzar esta noche. Pusieron un tuit sus familiares que el velorio
será mañana. Su esposa informó temprano sobre la muerte de Alejandro Ope en Twitter. Dijo, el día de hoy nuestro querido Alejandro falleció. Por favor, síganlo teniendo en su mente y corazón. Gracias, la esposa de Alejandro, uno de los grandes analistas de la prensa mexicana, especialista en temas de seguridad. Trabajó también una época en el CISEN, columnista del diario El Universal, colaborador de muchos programas y una extraordinaria persona. Descanse en paz, Alejandro Ope. Hoy se dieron a conocer datos sobre la economía mexicana y hay buenas y malas noticias. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. ¿Cuáles prefieres primero, las buenas o las malas noticias? Lo que quieras, es viernes, compañero. No, pues es tu programa. Venga. A ver, vamos con, ¿qué? ¿Las malas? Las malas para que cierres con las buenas. Las malas, el costo de la deuda creció por la elevación en las tasas de interés. Las malas, ya prácticamente el espacio fiscal se le está acabando a este gobierno. Ya agarraron todos los guardaditos, todo lo que podían sacar y se les está acabando el espacio fiscal. El dinero. El espacio fiscal para tener dinero. Ya no está el tema de los grandes contribuyentes, ni la reordenación del SAT, ni nada. Entonces ya se está cerrando. ¿No veremos una crisis de fin de sexenio? Seguramente no. Pero el próximo sexenio se las va a ver negras, complicadas en materia económica al arranque. Salinas Cedillo, error de diciembre, 94, no 95. tan así, porque las cosas están... No exagere, compañero. Se las va a ver complicadas. Yo dije, se las va a ver complicadas. Quien sea el secretario de Hacienda en 2025 va a tener muchas presiones. Ahora las buenas. La economía creció 1.1% durante el primer trimestre y eso le hizo a ponerse muy optimistas a los analistas que sí trabajaron hoy, que no tomaron el puente. Por ejemplo, los de HSBC, que tenían una estimación del crecimiento de la economía de 1.5%, ahora ellos estiman que la economía mexicana va a crecer en 2.5%. Así las cosas. Ni tan mala ni tan buena. Pero es lo que hay. Es lo que hay en este viernes, así que remátala, David. No voy a rematar, Ciro. No, remátale. Bueno, yo hoy voy a rematar por ti. Hoy voy a rematar por ti, porque hoy es un día que ya celebramos aquí en la redacción. Hoy es viernes, pero el domingo, 30 de abril, se cumplen 2 años de aquel accidente que tuviste, de aquel derrame, de aquel aneurisma. Y aquí estás. De las mejores cosas que tiene estar aquí es que seguimos sobreviviendo juntos. Los dos. Los dos. Y qué gusto ese que quede como remate. 2 años. Ahí está. Tomen a David. Pero tomen a David. Vean nomás al padre del análisis superior completo. Despídase. Buenas noches. Sean felices. Qué alegría, David, 2 años. Y bueno, antes de ir a pausa, vamos de regreso a la vieja sede del Senado en la calle Jicoténcatl, en el centro. Supongo que siguen sesionando. Héctor Figueroa, llegaron los senadores de la oposición. Buenas noches de nuevo, Héctor. Ciro, han llegado solo 2, hemos visto a Xóchitl Gálvez, a Damián Cepeda, y por eso están sesionando fast track rapidísimo. Ciro, ya aprobaron precisamente la ley 3D3 que prohíbe que deudores alimentarios ocupen cargos públicos. Esto ocurrió con 63 votos a favor, 2 abstenciones, y con 64 votos por unanimidad. También ya se acaba de aprobar la creación de la aerolínea comercial que pueda operar el gobierno de la República. Al menos 2 ya de las 18 minutas que tienen que desahogar esta noche, pero van muy rápido en esta sesión en el patio de la vieja casona de Jicoténcatl, Ciro. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo ves, Javier? ¿Cómo ves todo? Páramo 2.0, 2 años y está mejor que nunca. De regreso de mensajes te digo si ganó o no el América contra los Bravos de Juárez. Última jornada, última llamada. Cruz Azul está para nada.
Nos vamos después de este largo viernes, un viernes en el que los anhelos de la concordia política, de entendimiento político, parece haber quedado deshechos a partir de hoy. Y difícilmente se recompondrán antes de las elecciones del próximo año. Presidencia y Morena no quieren nada con el bloque opositor. Y el bloque opositor no podría tolerarle más al oficialismo. El problema para la oposición es que la iniciativa sigue estando centralizada, casi monopolizada por Palacio Nacional y Morena. Tendría que ser la hora de la imaginación política para el bloque opositor, pero más allá del reflejo y el impulso de tomar la tribuna, no se les ve otra cosa, ni siquiera una unidad duradera. Mientras tanto, adiós concordia política, adiós, al menos hasta julio, agosto del próximo año. Viviremos en la hostilidad política, ni hablar. Se quedan con Qué Importa. Gracias. Buen fin de semana. Ánimo.